Televisa presenta. En 1884, el Banco Nacional de México nació en el recinto del Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, en el centro de la capital mexicana. Como señalada por las circunstancias de su propio origen, la institución desarrolló una vocación social y cultural que la llevó a adquirir y preservar algunos de los más bellos palacios del pasado virreinal. Junto al rescate de los inmuebles históricos, el banco se constituyó a sí mismo en un actor importante de la arquitectura moderna de México, con la construcción de edificios icónicos que pronto destacaron en el paisaje urbano, concebidos y ejecutados por algunos de los arquitectos más notables del país. El auge económico de la Nueva España, la influencia arquitectónica de Europa y la propia personalidad que ya emergía en las construcciones de los alarifes novohispanos propiciaron el surgimiento de una arquitectura rica y elaborada, que hacia la segunda mitad del siglo XVIII encontró en el barroco un estilo singular, el cual no solo gustaba a la sociedad criolla, sino que también la reflejaba. Es barroca, pero tiene un barroco ya nuestro. Como que todas estas influencias las hacíamos nuestras, las mezclábamos y le dábamos un toque que solo lo tiene la Nueva España. Por ejemplo, en el uso de los colores, en el uso de la decoración. El 9 de mayo de 1772, el rico hacendado Miguel de Berrio y Saldívar terminó la construcción de una hermosa casa señorial en el centro de la Ciudad de México, obra del notable arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Casado con Ana María de la Campa y Cos, segunda condesa de San Mateo de Valparaíso, la fortuna de ambos cónyuges constituía una de las más grandes en toda la Nueva España, por lo que a su magnífico inmueble se le conoció desde entonces como el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso. Querían hacer una edificación que fuera representativa de quiénes eran ellos en la Nueva España. Y esto es lo que causó la existencia de un edificio que es probablemente uno de los mejores representantes de la arquitectura barroca en México. Arquitectónicamente tiene dos cosas muy significativas. Una escalera helicoidal preciosa, que yo creo que no tiene par en el país, es única. Y también una belleza muy especial de unos arcos corridos, que aunque no son muy altos, realmente se cruzan de una manera muy bonita y también creo que lo hace de alguna manera, lo significa. Las fachadas completamente forradas de tezontle o el edificio de cantera labrada con sus barandales, construido alrededor de patios, con un torreón esquinero y probablemente el gesto más importante, una escalera francamente extraordinaria, que tiene las características por excelencia del barroco y que es una escalera no en caracol, sino es un helicoide doble. La escalera helicoidal del Palacio de San Mateo de Valparaíso es, en efecto, una de las conquistas arquitectónicas más notables de todo el barroco mexicano. No podía, construir una escalera monumental, no había espacio para hacerlo. Entonces se ideó la escalera de caracol y fue, verdaderamente extraordinaria. La distribución de los espacios domésticos en las casas señoriales novohispanas del siglo XVIII tenía sus propias particularidades. Se construían alrededor de varios patios, siendo el primero el gran patio señorial, y donde en planta baja hacia afuera había muchas veces concesiones accesorias, lugares que vendían, a los que podías tener algún tipo de comercio. Cuando estaba más o menos bien la situación, normalmente eran comerciales.
Y cuando estaba muy mal, muchas veces las utilizaba la gente con pocos recursos como casa habitación también. Pero las rentas de estas accesorias también eran ingresos para la familia, ¿no? Después las casas tenían un entresuelo, un piso intermedio. En algunos momentos funcionaba como bodegas, también funcionaba sobre todo para alojar a la servidumbre, pero más que ninguna otra cosa, como parte de la administración de los edificios, para el propio palacio y algunas de las propiedades de los grandes señores. Y después estaba la planta alta, que era el espacio que estaba tomando la tradición italiana del Renacimiento y que se llamaba la planta noble, en italiano el piano nobile, y que era propiamente la residencia de los señores. Siempre tenían en sus plantas nobles una salita de asistencia, que era como su sala cotidiana de estar, y una sala del estrado, en donde siempre tenían un pequeño estrado con un sillón importante para poder recibir al rey en caso de que el rey viniera a visitarlos desde España. Además, existía el espacio más importante, que era la capilla doméstica, en donde el mismo arzobispo de la ciudad podía oficiar misa y que estaba adornado con toda la gloria y el fastuo que se podía tener. Incluso en esas capillas se llevaban a cabo las bodas privadas de las familias. El 2 de junio de 1884, en pleno porfiriato, el nuevo Banco Nacional de México adquirió el ya entonces centenario Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso a través de su primer presidente, Antonio de Mier y Celis. Algo que ha acompañado a Banamex por mucho tiempo, que es el tomar parte del patrimonio para darle solidez a su propia presencia en el país. Y yo creo que eso es relevante, porque entonces el señor Mier quiso que se comprara específicamente esa casa y que se restaurara como la sede central del banco. Al nacer en una casa histórica como era la Casa de los Condes de San Mateo Valparaíso, marca de alguna manera esta vocación del propio banco hacia la conservación y hacia el patrimonio histórico y monumental del país. El nuevo banco se comprometió a imprimir los primeros billetes de circulación nacional. Se utilizó en el billete más importante de la emisión del banco, en el anverso, un grabado hecho por la American Banknote Company que representaba al banco. El edificio histórico, el edificio que ha estado por muchos años en México, el edificio sólido, inamovible, como el representante de quién era este nuevo banco extraordinariamente sólido e importante. En 1965, el Banco Nacional de México consolidó su compromiso con el patrimonio arquitectónico del país al proteger otra magnífica casa barroca en el centro de la Ciudad de México, el llamado Palacio de Iturbide. Para los 60s empieza también la expansión, digamos, de lo que son las propiedades de carácter histórico con la compra de Palacio de Iturbide en 1965. Entonces realmente empieza esta vocación por cuidar el patrimonio. El entonces llamado Palacio de Jaral de Berrio, al igual que el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, fue edificado también por mandato del matrimonio formado por Miguel de Berrio y Saldívar y su esposa Ana María de la Campa y Cos, segunda condesa de San Mateo de Valparaíso, como parte de la dote de su hija Mariana en ocasión de su boda con el marqués siciliano Pedro de Moncada y Branciforte, y fue igualmente proyectado por Francisco Guerrero y Torres, el gran arquitecto novohispano. Es interesante que se hayan salvado estas dos obras tan importantes. Guerrero y Torres es probablemente uno de los arquitectos más representativos de cómo se estaba haciendo la arquitectura en este país. México había abrazado esta corriente barroca y la forma de vivir en la ciudad era estos palacios verdaderamente señoriales. Convertido en el arquitecto de moda de la Ciudad de México, Guerrero y Torres utilizaba molduras, grecas, roleos de perfiles y arcos mixtilíneos, así como columnas en lugar de pilastras y de estípites. Para empezar, el uso de los vanos, o sea, los balcones, que tienen molduras, todos ellos, bueno, en realidad las puertas, balcones, todo está cubierto con molduras. Si ustedes se fijan, forman cadenas. La combinación de azulejo,
tezontle y piedra chiluca, típica de la región, alcanzó en él su registro más alto. Él es muy cromático, ¿eh? Él es muy dado, él juega mucho con los contrastes que puede dar en la arquitectura, en los colores de los materiales. Considerada por algunos como la obra maestra de la arquitectura doméstica virreinal, el inmueble, terminado en 1785, se convirtió en el edificio más alto de la ciudad debido a sus 3 pisos, elevación poco usual para aquella época. Claro, había torres de las iglesias más altas, pero este era el edificio más alto y desde el mirador central, desde esas torres, se podía contemplar alrededor toda la ciudad. Las azoteas, y eso también era un lugar de convivencia con la comunidad, allí es donde se hacían reuniones informales. Por eso palacios como el de Iturbide tenían un mirador. Entonces ahí, en los torreones, se colocaba la comida, etcétera, ¿no? Y en el torreón se podía tener la vista, ¿no? En la planta baja, provista de entresuelo, se localizaba la puerta de entrada, las oficinas de la casa y las accesorias comerciales, orientadas hacia la calle. En el piso principal o piano nobile se encontraban las habitaciones familiares, la sala del estrado y la capilla. Esta es la portada, ¿no?, de la capilla. Obviamente la advocación es a la Virgen de Guadalupe, era la advocación de la Ciudad de México. El interior es muy interesante, tiene una cúpula de forma octagonal y está flanqueada por lo que se conoce en arquitectura como 2 absidiolos, pero en forma de concha. La concha se relaciona desde luego con el bautismo de Cristo, con la pureza de la Virgen, ¿no?, pero también es símbolo de la iglesia. En cuanto a los 3 patios del palacio, los más sencillos acogían las cocheras, caballerizas, lavaderos y habitaciones de los sirvientes, mientras que el patio principal de planta cuadrada resultaba tan atractivo a sus visitantes como puede serlo hoy mismo. Este patio, bueno, todas las casas en la época virreinal estaban distribuidas alrededor de patios, todas. Entonces al centro estaba una fuente que ya no existe, pero era la que surtía de agua pues a toda la casa. Todos los arcos son de medio punto, las columnas están soportadas por basas muy altas, como se puede ver aquí, para darle proporción también a las columnas, ¿no? En las enjutas, o sea, en los triángulos que se forman entre los 2 arcos, encontramos medallones con personajes que están laureados. Hacia 1822, el palacio llamó la atención de Agustín de Iturbide, consumador de la independencia de México. Prestada al prócer por el nieto de los condes de San Mateo de Valparaíso, Juan Nepomuceno Moncada, la casa se conoció desde entonces como Palacio de Iturbide. Iturbide vive aquí escasamente, seguramente 1 año más o menos. Vivió con su familia. El 18 de mayo, en una de las habitaciones, la principal, que es la que está aquí en el centro, que tiene un balcón muy importante que da a la calle, el 18 de mayo a las entre 11 y 12 de la noche llega una cantidad de pueblo a pedirle a Iturbide que por favor acepte ser emperador. Y ya de aquí sale para ser coronado como emperador. A partir de 1821, el Palacio de Iturbide sufrió innumerables modificaciones, a pesar de lo cual conserva aún mucho de su belleza original. Realmente está considerado el edificio de arquitectura civil más importante de la Nueva España, este palacio. Nuestra casa. Yo creo que el Palacio de Iturbide probablemente sea el palacio más luminoso, más abierto de la arquitectura civil de la Ciudad de México. Tiene una virtud, una combinación muy afortunada. En el año de 1981, el Banco Nacional de México adquirió uno de los edificios antiguos más valiosos, no solamente de México, sino de toda América Latina, la llamada Casa Montejo en la capital yucateca. En 1526, el salmantino Francisco de Montejo le presentó al emperador Carlos V un proyecto para conquistar y colonizar lo que aún se consideraba la isla de Yucatán. Él tiene que venir de España y reúne recursos por su esposa, que es española, es muy rica, y consiguen traer 4 navíos y provisiones, los 150 hombres, y vienen a Yucatán. Pero los indios que están ahí, los mayas, no lo dejan. Se le rebelan, no lo dejan y entonces no puede.
se regresa y su hijo y su sobrino, ellos sí van a pacificar la península. Y se van a dar cuenta, los tres, que es una península. La península fue conquistada y pacificada en 1546 por su hijo homónimo, apodado El Mozo. Pocos años antes, su padre había fundado ya la ciudad de Mérida, dotándola de cabildo y regimiento y ocupándola junto con 60 familias españolas y 300 indios. Tras construir la Plaza Mayor, los fundadores marcaron a partir de ella 4 calles principales y levantaron portales para los comerciantes y parroquianos. Desde aquel trazo, el solar de oriente se reservó para la iglesia catedral, el del norte para la Casa Real, el del poniente para el ayuntamiento y el del sur lo señaló El Mozo para la casa de su padre. Es una casa que es una visita ineludible en Mérida. Aparece, yo creo que en todas las guías turísticas, porque tiene la gran virtud de ser la única fachada renacentista de arquitectura civil que conservamos a plenitud. Entonces, todo lo que es el frente del portón de la casa y lo que es un poco entre el portón y lo que debió de haber sido parte de una especie de torreón o de piso muy alto, se conserva todo el trabajo de piedra del 16. Del edificio original, además de algunos elementos en las columnas del patio, prácticamente solo ha quedado la fachada de estilo plateresco. El plateresco tiene mucho que ver con cómo se hacía la ornamentación en los trabajos de plata. De ahí viene ese nombre. Y entonces tenemos trabajos que lo que se está haciendo cuando se trabaja la plata es se le golpea, se le cincela para darle la forma. Y entonces se hacía el trabajo en la piedra como si se le estuviera cincelando, como si se estuviera repujando. En Mérida nos encontramos una de las grandes edificaciones representativas del plateresco y entonces tenemos a estos señores conquistadores parados custodiando y tenemos una fachada de una sobriedad verdaderamente extraordinaria. Compuesta por 2 cuerpos y un remate en forma de frontón clásico, en el primero de ellos destaca una figura humana con aspecto de anciano, situada en la base de la ménsula que forma el balcón. A veces se cree que ese anciano representa al arquitecto que hizo esa fachada. Y también tiene una serie de elementos, algunos religiosos, como tiene una cartela, en latina tiene 2 cartelas, que Dios todo lo puede, todo lo vence, ¿no? Hacia la década de 1880, la Casa Montejo sufrió modificaciones notables. Tuvo una remodelación en el siglo XIX por un ingeniero que emparentó con la familia y que realmente le dio este carácter de neoclásico, digamos un poquito, porque ya fue hacia 1880 más o menos, y le da este aire que combina el neoclásico con el renacentista, con unas cariátides en forma muy correcta. Que es muy estilo, diría yo, un poco como victoriano. Y en ese periodo hubo los estilos que se llaman neos, neogótico, neoegipcio, neorrenacentista, todos neos. No la fachada, que esa sí se mantuvo, pero la parte de atrás y todo lo que es atrás, pues tiene esos estilos, esos muebles de esa época victoriana. Entonces realmente es una casa por dentro del XIX, pero con una gran fachada del siglo XVI. Queda como la joya que está considerada más valiosa del arte arquitectónico civil del siglo XVI en toda América, como residencia particular. En el estado de Guanajuato, otra obra maestra de la arquitectura civil del virreinato se asienta en el centro de la ciudad de San Miguel de Allende. Se trata del Palacio del Mayorazgo de la Canal, adquirido para su custodia por el Banco Nacional de México en 1981. El edificio es de mero final del siglo XVIII, de don Manuel de la Canal, y también lo terminó de construir su hijo, Mariano. Tiene todas las características de los palacios que se estaban edificando en la ciudad, en un lugar que no era la ciudad. Y esto nos hace entender qué tan importante era la economía de la Nueva España, en donde se podían hacer estas edificaciones en distintos lugares de esa colonia que seguían siendo muy representativos o que exhibían con enorme claridad la riqueza de estos señores.
La fachada es absolutamente espectacular. Tiene unos ventanales, unas ventanas, ¿no? Con unos enmarcamientos realmente muy buenos, y sobre todo la portada y la puerta de madera, que es original, son excepcionales. Él conserva los dos patios y además lo conservan en muy, muy buen estado. En la llamada Casa de la Canal destacan el juego de luces y sombras propia del gusto barroco, el uso bicromático de cantera gris y roja y la hermosa portada de la calle lateral. Por la geometría y la orografía de la zona, está construido en una pendiente muy importante. Tiene, por un lado, una serie de arcadas y parecería que el edificio no tiene gran fachada. Pero entonces, sobre la calle lateral, en una pendiente importante, de repente tienes una portada sorprendente con un trabajo, tanto en la carpintería de la puerta propiamente dicha, como en la talla del edificio. Junto a su valor arquitectónico, la Casa de la Canal reviste una gran importancia para la historia local y la de todo México. Esa casa tiene mucho valor histórico por su papel en la Guerra de Independencia. Don Narciso María de Loreto de la Canal era un conspirador de la Junta Secreta de San Miguel. En esa casa hubo reuniones de la Junta Secreta en la sala de estrado y lo van a meter preso al convento de San Francisco, donde tenían a los presos insurgentes, como conspirador. Y se le confiscan todos sus bienes. Esa casa, la familia la pierde porque se la confiscan por rebeldes. Y que pues realmente es un emblema también de alguna manera de San Miguel de Allende, ¿no? Apenas 4 años después de la adquisición de la Casa de la Canal por el Banco Nacional de México, la institución se comprometió, en 1985, a preservar la más grande joya de la arquitectura civil novohispana en el norte de México, el Palacio del Conde del Valle de Xúchil, en la ciudad de Durango. Concluido para el año de 1777, el Palacio del Conde del Valle de Xúchil era un reflejo del auge regional hacia el final del siglo XVIII, así como de la riqueza del hombre que la había mandado construir, José Ignacio del Campo Soberón y Larrea. Como sucedió en muchos casos, vino de España, no se sabe demasiado de él, y él hizo el palacio. Eso fue a mediados del siglo XVIII, que era ciertamente para él una manera de tener un espacio en Durango de presentación, pero al mismo tiempo de presentación como hombre exitoso, muy rico. Es el palacio más impresionante de Durango. Durango tiene muchas edificaciones antiguas del siglo XVIII en el centro, pero ciertamente ese palacio es el más impresionante. Ubicada en la esquina suroeste del cruce de las calles actuales de 5 de Febrero y Francisco Madero, la pared ochavada de la mansión la hace singular desde el comienzo. La entrada es sobre una esquina, no está en una de las paredes, digamos, al lado de una calle, sino en la esquina. Este es un detalle que nos hace, suponer esta relación con la Ciudad de México. Es como el palacio que ahora es de medicina, ¿no? de la UNAM, que también tiene ese curioso detalle de la entrada principal sobre una de las esquinas, en Chaflán, pues sobre una de las esquinas. Y esa casa es una de las pocas casas señoriales que tienen ese tipo de detalle. Eso es muy representativo del barroco. Sorprendernos con cosas que nunca nos esperaríamos. Y la casa es muy representativa de eso. Construida por el alarife Pedro Huertas, del que poco sabemos, en el Palacio de Xúchil, la arquitectura virreinal alcanza un nivel nunca antes visto en el norte novohispano. El esquema arquitectónico viene de época helenística romana, en las casas que encierran espacios abiertos, pero espacios abiertos privados. El interior es fantástico. Todas las columnas y todos los arcos están invadidos por estrías en zigzag. Eso le da un movimiento completo a la casa. La hace una casa, por supuesto, muy barroca, sobre todo por el movimiento que tiene y por el contraste de luz y sombra. Detalles que tienen que ver con el trabajo de cantería, se ve ahí, un trabajo muy fino de talla de piedra. Y tiene un patio, además de servicio, muy amable, muy alegre, un poquito de un carácter muy diferente al que tienen las casas del centro de la Ciudad de México.
A 240 años de su construcción, los nombres del conde Larrea y del alarife Pedro Huerta se han olvidado, pero la belleza del Palacio de Xúchitl permanece más allá del tiempo. A partir de 1965, el Banco Nacional de México dio inicio a una política de adquisición, conservación y remodelación de algunos de los edificios más importantes de la arquitectura civil novohispana. Convertidos en espacios bancarios o en recintos para la actividad cultural, estos edificios le han dado presencia y solidez al banco, mientras que el banco los ha preservado como parte del patrimonio arquitectónico nacional. Y le dio a Banamex una presencia importante en todas estas ciudades, porque uno de los edificios más significativos de muchas de estas ciudades es de Banamex, sin necesidad de hacer un edificio espectacular, nuevo, grande, muchas veces poco adecuado al entorno o al urbanismo de la zona, y pues logró además algo que es fantástico para nuestro patrimonio. La conservación de las casas a través del tiempo es un trabajo arduo y constante. Como que hay que estar siempre a la altura de la dignidad de la casa. Y creo que la dignidad de la casa es la que marca muchas veces la exigencia en la calidad de nuestro propio trabajo. Yo cuando trabajo con mis equipos siempre les digo, tengan presente que estamos bajo el manto del Banco Nacional de México, de Fomento Cultural Banamex, de City Banamex, y además en esta casa. En la Ciudad de México, por ejemplo, el Palacio de Iturbide es conocido como el Palacio de Cultura City Banamex. Luego tenemos exposiciones en donde en un domingo pueden llegar a entrar más de 15,000 personas en un solo día. Entonces, claro, esto nos genera pues la exigencia de tenerla siempre en perfecto estado. Los palacios de Jaral de Berrio, de San Mateo de Valparaíso, del Conde de la Canal, eran casas, grandes residencias, pero eran casas. Y en el momento en que se transforman para albergar una institución, eso representa problemas muy severos. No son solamente casas grandotas, son verdaderamente representantes de la historia de un país. Y entonces, a pesar de algunos cambios sufridos, han seguido manteniendo en buena medida la unidad, y sobre todo con las restauraciones que se hicieron posteriormente, puede uno todavía entender qué es lo que eran, cómo eran y para qué. Entre 1965 y 1972, el arquitecto Ricardo Legorreta encabezó un notable trabajo de rescate del Palacio de Iturbide, amenazado de ruina inminente. Yo lo llegué a ver hecho una ruina. Era lleno de polvo y papeles el patio, digamos, un abandono absoluto, digamos, ¿no? Lo arregla Ricardo Legorreta y le da un sentido de grandiosidad sin destruir el edificio, sino complementándolo. ¿En qué consiste eso? Básicamente en la cubierta del patio y el que todo lo demás se ajuste a la forma de vida actual. Por mucho tiempo atrás se habían cubierto los patios de estas casas, pero las cubiertas no eran del todo afortunadas. En general eran cubiertas de cristal, que no estaban ayudando del todo. Pero entonces se hizo la nueva cubierta, que es una velaria, una estructura simplemente colgante que permite la entrada de luz de ambos lados en que se levanta la cubierta. Y esto es una aportación francamente extraordinaria, porque es una de las mejores cubiertas para un patio de los que tenemos en la ciudad. El trabajo de restauración en la Casa Montejo en Mérida, Yucatán, conserva al mismo tiempo una fachada del siglo XVI con un interior previamente remodelado en el siglo XIX. Y el banco lo que hizo fue arreglarla, sobre todo la parte de atrás. Y en la última renovación que se tuvo, se trató de conservar la parte que ya se había hecho en el siglo XIX. Es un edificio notable y vale la pena recorrerlo y verlo y gozarlo, pero además darnos cuenta que es, en buena medida, gracias al rescate que se encuentra en tan buenas condiciones.
Hoy en día, los antiguos palacios señoriales son verdaderos centros de cultura que no solamente preservan el patrimonio cultural del país, sino que contribuyen a aumentarlo y difundirlo. A partir de la década de 1930, el Banco Nacional de México reflejó las transformaciones que vivía el país, y especialmente la Ciudad de México. El establecimiento de sucursales fuera del centro de la ciudad constituyó una de las primeras manifestaciones de cambio e innovación. En el edificio Ermita, que está en Revolución y Avenida Jalisco, se ubicó la primera de las sucursales bancarias que salen del centro de la ciudad y van, en este caso, al barrio de Tacubaya. Hacia 1940, la sucursal Alameda llamó la atención de los capitalinos, no solamente por su edificio moderno, sino por las novedades introducidas en su servicio. Al cruce de Juárez, donde se hizo un edificio de grandes cristales y una portada de puertas mecánicas de cristal, que era algo absolutamente novedoso en la Ciudad de México, y que tenía horarios nuevos en que el banco podía funcionar prácticamente a cualquier hora, en donde además se estaban aprovechando nuevas tecnologías, nueva iluminación, nuevos sistemas en el procesamiento de los datos de las personas que estaban ahí. Con la llegada del presidente Miguel Alemán, los procesos de urbanización y modernización se acentuaron, y la introducción de un singular servicio de autobanco en 1947 causó asombro en aquellos clientes que tenían la fortuna de contar con un automóvil. Ir al banco antes era hablar con una persona que estaba en una caja que sacaba de un largo cajón un fichero en donde encontraba y tomaba un documento con una ficha y anotaba los cambios, los depósitos que se estaban haciendo y la volvía a integrar, y esa era la transacción. Y un momento interesante es cuando hizo la sucursal de Paseo de la Reforma y Prado Norte, que fue otra vez una de estas innovaciones interesantes, donde de repente había la posibilidad de hacer los depósitos manejando el automóvil. Era una cosa novedosísima. Todavía queda el edificio, todavía está en pie, aunque ha sido modificado sustancialmente, de un arquitecto Struck, que fue muy interesante porque tenía una gran escalinata en la esquina. Y el edificio era otra vez este momento en que queríamos ser modernos y estar a la vanguardia internacional. Y entonces el edificio tenía algo que era novedosísimo: grandes cristales de piso a techo de medidas enormes para sentir que estábamos en el exterior. Fue una de las sucursales más hermosas en su momento. Esta época es una arquitectura funcional, son edificios ya proyectados para las funciones bancarias. Esto quiere decir, recibían ya público, no eran edificios históricos, eran edificios construidos con ese propósito, pero tenían ya grandes espacios para dar atención a su clientela. Entre 1960 y 1990, la operación del banco respondió a nuevas necesidades, algunas de ellas relacionadas con el avance tecnológico, como el surgimiento de las primeras computadoras. Asimismo, las obras del arquitecto mexicano Ricardo Legorreta le dieron a la institución una imagen que se volvería icónica, asociada a su memorable logotipo en color café. Y entonces las sucursales empezaron a tener imágenes generales para todas las sucursales bancarias, no para cada una de las sucursales. Y esto fue muy importante porque se empezó a unificar el sistema de representación y la imagen general de Banamex. De hecho, empezaron a ver estos cambios a ese maravilloso logotipo circular originalmente café, que sería muy representativo e icónico de Banamex por mucho tiempo. Una arquitectura masiva, una arquitectura más o menos cerrada, una arquitectura que incorpora el color, una arquitectura que relaciona la idea de la arquitectura moderna con elementos que tienen que ver con la tradición, con la cultura mexicana, ¿no?, que es característico de la obra de Ricardo Legorreta. El conjunto que hizo en Monterrey, que también está en la línea de pensamiento de Ricardo Legorreta, nuevamente una arquitectura
de una cierta vida interior, con el manejo de patios, con el manejo de muros y la incorporación del color. Se ve una escala ya adaptada a una gran institución. Fue tal el éxito de este edificio que Legorreta, a partir de ese edificio, le empezaron a solicitar edificios en Monterrey. Yo creo que fue fundamental su trabajo en el edificio de Banamex, ¿no? Es un edificio emblemático realmente en la ciudad, ¿no? Junto a la obra de Legorreta, el banco albergó también el talento arquitectónico de Teodoro González de León y a Abraham Zabludovsky. Sus edificios monumentales se basaron en el uso extensivo del llamado concreto martelinado. Y estos edificios se dieron a conocer por el uso de sus materiales. Son edificios hechos con concreto aparente y después utilizaron concreto con agregados de mármol, por ejemplo, ¿no? Que a la hora de desbastar, a la hora de terminar, salía el mármol mezclado con el concreto, dando una apariencia muy interesante, ¿no? El conjunto de la obra de estos arquitectos tienen algo que es muy interesante, que es como la transición entre la ciudad y el interior propiamente del edificio. Desde los años 70 manejaron esta idea de que hay un espacio público, una plaza abierta que le da presencia al edificio. Luego hay un espacio de transición, un espacio semipúblico, que es un espacio que está entre la ciudad y el edificio, hasta llegar propiamente al edificio en su interior, a los espacios útiles, a los espacios habitables. Y en estos edificios, esta transición entre la ciudad y el edificio se da a través de un pórtico. La mayoría de los edificios de Teodoro y de Abraham tienen un pórtico. Hacia el final de los años 90, la intervención de Francisco Serrano en la actual Plaza Corporativa City Banamex Santa Fe abrió una nueva etapa en la historia constructiva del Banco Nacional de México, la de los grandes corporativos. Eran dos edificios de dos propietarios distintos. Me llaman a mí para volver de los dos edificios uno solo y volver de esto lo que ahora es el corporativo de Banamex. La unión de los dos edificios a través de un espacio central, algo que en nuestra cultura y nuestra tradición siempre está presente, son los patios. Entonces, volver de este espacio abierto a un patio, esa es la idea principal. Por un lado es casi onírico, un edificio de espejos con un patio central que tiene reflejos hacia todos lados, pero que alberga al centro un chisguete de agua que además está rodeado por unos muros que recuerdan esos acabados que eran la tradición de Banamex, con esa solidez de un concreto blanco martelinado de enorme rugosidad. Ya no es una sucursal, ya no es un edificio histórico, es realmente un corporativo, un edificio de gran escala que señala, sin duda, hacia dónde se va a dirigir la arquitectura en los próximos años, ¿no? Van a ser estos grandes corporativos en diversos puntos de la ciudad, ¿no? Con sus enormes fachadas de cristal y su imponente tamaño, los edificios corporativos son hoy la referencia habitual de las grandes ciudades del mundo. Estamos viendo ya, a nivel internacional, es una arquitectura mucho más sofisticada, que maneja ya muy bien tecnologías muy modernas. Se habla de edificios inteligentes, responde ya a necesidades de esta época. Frente a la gran velocidad de la revolución tecnológica, es imposible responder con certeza a la pregunta sobre cómo serán las nuevas sucursales digitales City Banamex. No obstante, los arquitectos dejan ver sus proyecciones. Se van a modificar radicalmente la calidad de los espacios, las condiciones de los espacios, y yo creo que van a ser de una escala más pequeña. Yo creo que no van a ser grandes espacios.
Yo creo que hay un cambio en el mundo, o sea, esta globalización nos pega a todos, en que la forma de trabajo está cambiando de una manera muy grande. Si corporativos señeros, vamos a decir, o de gran prestancia, tienden a desaparecer. Pues la gente juega ping-pong en sus lugares de trabajo, nadie usa corbata, pueden trabajar en su casa si quieren, en fin, está cambiando todo eso. Y al cambiar eso, cambian también la arquitectura que abriga esos espacios, ¿no? Que son de trabajo. Entonces, ese cambio hace que la arquitectura se tenga que adaptar a ese cambio, tenga que resolver esa forma de vida. Y ahí está lo interesante de nuestro quehacer, ¿no? Desde los grandes palacios novohispanos hasta los centros financieros de la actualidad, la historia del Banco Nacional de México, hoy Citibanamex, ha sido también la historia de sus arquitectos. No fue un arquitecto, sino han sido varios los arquitectos con mayor o menor éxito, cada uno de ellos, pero sin duda son edificios importantes para la ciudad y han sido importantes sobre todo para la institución. Entonces es una tradición bien ganada, bien establecida, de calidad. Desde su fundación en 1884 y hasta el día de hoy, el Banco Nacional de México, hoy Citibanamex, ha estado estrechamente ligado a la historia de nuestro país, no solamente por sus innovadores servicios bancarios y financieros, sino por su compromiso con la tradición cultural de México. Así lo demuestran la conservación de sus magníficas casas señoriales, no menos que los modernos edificios que actualmente constituyen una referencia importante del paisaje urbano de nuestro país. Citibanamex construye hoy el banco del futuro, incorporando tecnología de punta para ofrecer la mejor experiencia bancaria del país. Y yo creo que hay un hilo conductor que a mí siempre me llama la atención. A veces creo que hay ciertas conexiones entre la maravillosa escalera helicoidal de un palacio virreinal en la Ciudad de México y el patio circular repleto de espejos con un chorro de agua en Santa Fe, que casi unen en espíritu lo que ha hecho Banamex en la conformación de ese patrimonio que tienen, pero además en la conservación de los edificios.